Biblia conmigo, hermanos míos, en Mateo. Mateo capítulo 5. Si ya están en el capítulo, me dicen un amén y les doy el versículo. Amén. Mateo capítulo 5. Ahora busquen el versículo, los versículos 17 hasta el 20. Los vamos a leer audifonalmente. Voy a leer el 17, ustedes el 18 y todos terminamos en el 20. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Todos el 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Tomen su asiento, hermanos. Antes de entrar en nuestra devoción de esta noche, vamos a repasar nuestra base doctrinal número 1. Ahora vamos a comenzar con este lado. Ahora uno por uno van a decir cuál es la base doctrinal. Y si no se acuerdan, pues vamos a tener que hacer algo, ¿no? No es cierto, hermano, no se asusten, no vamos a hacer eso. La base doctrinal número 1, ¿cuál es, hermano? La Biblia. ¿Cuál es? Yo sé que la Biblia, pero ¿cómo se dice? Imagínate, así enseñamos a los demás, otro dice diferente aquí y otro dice diferente aquí. ¿Qué dirán los católicos? Estos creyentes están confundidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. ¿Verdad? Sí, imagínate si, digamos, un incrédulo se para enfrente de hermano anciano, presidente, y dice, ¿cuál es tu base doctrinal? Y él dice, creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y luego ese mismo incrédulo va al hermano Luis y le pregunta, ¿cuál es tu base doctrinal? Y dice, bueno, creemos que las santas escrituras es la palabra de Dios vivo. Entonces van a decir, estos no están iguales en su pensamiento. Sí, es lo mismo creemos en la Biblia, ¿verdad? Pero, ¿por qué creemos en la Biblia? Entonces, la base doctrinal número 1 es, creemos que las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es la palabra del Dios vivo. Ahora les toca a ustedes. Es la palabra de Dios, allí quedaron. ¿Y el vivo dónde se fue? Ese quedó en Jesús salva, dice de Lumas. Una vez más, hermanos, estamos aquí, para eso se llama doctrina. Creemos que las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es la palabra del Dios vivo. Es todo. Yo sé que es muy difícil memorizarlo ahorita, pero pasando otros 4 meses con lo mismo, van a ser unos expertos. La semana pasada aprendimos la evidencia interna, ¿se acuerdan? Interna de la Biblia. Ahora voy a hacerles una pregunta, amados hermanos. ¿Qué significa interna? ¿Qué significa evidencia interna de la Biblia? Lo que hay adentro de la Biblia. O sea, que ella misma revela que ella es
la palabra de Dios. O sea, entonces eso es evidencia interna. Ahora, si les hago una pregunta, ¿cuántos se acuerdan el versículo que les di? Ya se les olvidó. Si le pregunto a Samuel si se acuerda de su versículo que le di, porque fue en ¿dónde? En segundo de Samuel. Pero el capítulo, el versículo ya se le olvidó. Amén. El hermano sí se acuerda el de él. Juan 5:24, evidencia interna. ¿Alguien más acá? Proverbios 30. ¡Wow! ¡Wow! Daniel 10. ¡Wow! Good job, Rosy. Ah, ahí está. ¿Ves? Ya tiene la evidencia interna. Pero los que se les olvidó su versículo y su capítulo, ahora sí, eso es donde van a batallar. ¿Puede mostrar usted que la Biblia es la palabra de Dios? Donde dice internamente, ¿usted lo puede demostrar? Claro, tengo un versículo, aunque nomás tengo un versículo, lo tengo grabado, ¿correcto? Eso es lo más importante. Hoy vamos a aprender la otra evidencia que muestra que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuándo se encuentra? ¿Cuántos se acuerdan de la otra evidencia, hermano? La evidencia externa. Ahora vamos a ir afuera de la Biblia. Ya no solamente vamos a estar enfocados ahora en la Biblia, ahora fuera de la Biblia. ¿Hay algo afuera de la Biblia que muestra que ella es la palabra de Dios? La evidencia externa. Eso se llama externa, o sea, es decir, no necesitamos la Biblia, sino hay otras cosas que muestra que ella es la palabra de Dios. ¿Cuál será, hermanos? ¿Cuál otra cosa puede decir que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, la Biblia no solo afirma y reclama para sí el ser la palabra de Dios, sino que apoya estas afirmaciones por abundantes evidencias externas que han convencido con frecuencia incluso a los lectores más escépticos. Una evidencia externa, hermanos, es cuando ambos arqueólogos y escritores no cristianos afirman que la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un documento histórico confiable. ¿Te imaginas? Cuando hablamos de arqueólogos, ¿saben qué es? Los arqueólogos son los que buscan las cosas que ya están enterradas, que ha pasado siglo y se les vino la tierra encima, el polvo encima. Bueno, básicamente ya está escondido. ¿Y qué hacen los arqueólogos? Van y sacan las evidencias bajo escombros. Eso es un arqueólogo. Por ejemplo, los que descubrieron las ruinas son arqueólogos. ¿Sí están entendiendo? La otra semana les voy a preguntar qué son los arqueólogos. Los arqueólogos no necesariamente son cristianos. No, claro, no son cristianos. Ellos buscan otras cosas, tesoros, tratan de encontrar. ¿Y saben qué dicen ellos, hermano? Los arqueólogos, ellos dicen que la Biblia es un libro histórico confiable. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que dice aquí ocurrió. Realmente ocurrió. Ahora les voy a preguntar algo muy interesante. ¿Ustedes creen que habló un burro? Sí. Wow. ¿Quién dijo eso? Sí. Ahí pues se llevó el premio. Pues sí. ¿Y realmente sucedió? Sí.
Ahora les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que existió un hombre que se llama Goliat grande? ¿Sí? ¿Ustedes creen que vivió un hombre que se llama David? Realmente vivió. Claro. Ahora en la Biblia se encuentra algo que se abrió el mar en dos. ¿Ustedes creen que eso sucedió? ¿Seguros? O sea, porque la Biblia lo dice. Pero cuando hay los arqueólogos, los que van a buscar pruebas, y si ellos van en ese mar, todavía existe. Si ellos van, ellos encontrarían las lanzas, los metales que fueron enterrados por el mar. ¿Qué creen ustedes? Probablemente. No sabemos. Pero sí, ellos dicen que realmente todo lo que está en la Biblia ocurrió. Es verdad. ¿Y estos quiénes son? ¿Son cristianos los que dicen eso? No son cristianos. Son. Ahora, aparte de mi esposa, ahora ustedes hermanos. ¿Qué es un arqueólogo? Los que descubren, los que desenterran tesoros, ¿verdad? Esos son los arqueólogos. Y son los que dicen que la Biblia es un libro histórico confiable. ¿Qué quiere decir histórico confiable? Que realmente todo lo que narra es verdad. El renombrado arqueólogo judío que se llama Nelson Gluck dijo con seguridad que se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho jamás una referencia bíblica. Se han realizado decenas de hallazgos arqueológicos que concuerdan con lo que dice la Biblia. Y en algunos casos se han hallado así exactamente como detalla la Biblia. O sea, cada uno de los detalles, como dijo la Biblia, así sucedió. Hasta incluso ya han dicho que ya están encontrando Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de ese lugar que bajó fuego del cielo, azufre? ¡Buf! Se quemó. ¿Se acuerdan de esa historia? Si la Biblia dice que sí existió, dicen los arqueólogos que sí. ¡Wow! Es interesante eso, ¿no, hermanos? Josh. Hay un hombre que se llama Josh Maxwell, un ateo. Era un ateo. Nos cuenta que después dice él, nos dice que después de intentar destruir la historicidad y validez de las escrituras, he llegado a la conclusión de que son históricamente dignas de confianza. Escuchen esta palabra, hermanos. Josh no era un creyente. Él era ateo. ¿Y sabes qué es lo que él quería hacer? Destruir esto. O sea, es decir a la gente que yo realmente hice la investigación y todo lo que narra la Biblia es mentira. Eso es lo que él quería hacer. ¿Y sabes qué pasó? Se convirtió al cristianismo. ¿Por qué? Porque todo lo que narra la Biblia, él dijo, es realmente verdadero.
No solamente él, hay varios hombres que así fueron con la mentalidad de desmentir todo lo que está en la Biblia, es decir, es mentira todo esto. Y regresan convertidos. Convertidos. Josh. Ahora es el gran apologético cristiano que ha defendido la fe cristiana en todo el mundo. Porque él pudo comprobar que lo que dice la Biblia es realmente verdadero, viendo las evidencias externas, la arqueología. Es cierto que hay veces al leer los pasajes de la Biblia, como que verdaderamente es una historia, como que no sucedió, como es un cuento. Pero usted está convencido que realmente lo que usted lee en la Biblia es verdad. Les hago una pregunta, hermano. ¿Ustedes creen realmente todo lo que está escrito aquí? ¿Ustedes creen que hay una montaña que se llama el Gólgota? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que hay el río Jordán? Hermanos, no solo la arqueología es la única evidencia externa que muestra que la Biblia es la palabra de Dios, no, sino también sus profecías que han sido exactas en su cumplimiento. No solamente los que buscan tesoros son los que pueden comprobar esto, sino también las profecías que están escritas en ella. Hay cientos de profecías específicas en la Biblia que se han cumplido literalmente. En muchos casos, siglos después de la finalización de la Biblia y ocurrieron. Algunas profecías fueron cumplidas por Jesús, como Malaquías 5:2. ¿Alguien puede buscar Malaquías 5:2 por ahí? El que lo encuentre, por favor de leerlo. Malaquías 5:2. Miqueas, no Malaquías. Miqueas 5:2. Me equivoqué del libro. Miqueas 5:2. Todavía estoy conectado con el otro. Wow, gracias Alex. Y tú Belén, dice Miqueas 5:2. De ti saldrá un guiador. Miqueas 5:2, donde narra la venida de Jesús y revela el lugar donde él nació. Y esto es cientos de años antes. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. ¡Qué chavo! ¿Ven? O sea, eso fue escrito cientos de años antes que Jesús naciera. Y ocurrieron. Ahora busquen Isaías 53. Ahora leemos Isaías 53. ¿Ya están ahí? Isaías 53. Vamos a leer en el versículo 3 hasta el 8. Todos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿De quién habla esto? De Jesucristo. ¿Y ocurrió esto? Ocurrió. Como ven, no solamente la arqueología puede comprobar que la Biblia es verdad, es la palabra de Dios, sino también por sus profecías. Dios le ha prometido a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, aun cuando él ni hijos tenía. Y ocurrió. Eso es lo que estamos estudiando los domingos. He aquí la descendencia de Abraham aún está en medio de nosotros. Ya han pasado varias generaciones en generaciones. Ya se acabaron los romanos, los aztecas, los mayas, los incas. Civilizaciones van pasando. Y aquí, ¿quién queda? Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no se van a desaparecer hasta que se cumpla lo que Dios les ha prometido. Ahora, vayamos donde terminamos, donde comenzamos, en Mateo 5. Y ahí vamos a terminar, hermanos, para terminar esta noche. Mateo 5. 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, todo lo que está escrito aquí tiene que cumplir. Hasta incluso dice, se acabarán los cielos y la tierra. Pero todo lo que está escrito aquí tiene que cumplirse. Van a pasar los días, los tiempos. Va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, aquí lo dice todo. Y después de eso va a haber otra eternidad, esta lo dice. Y en esa eternidad, esto está allí donde se cumplirá todo esto. Y se acabará todo. Y estos son evidencias externas, hermanos. Y aquí terminamos entonces con dos importantes evidencias. Lleven esto en la mente. Son dos evidencias que muestran que la palabra, la Biblia es la palabra del Dios vivo. Son dos evidencias. ¿Cuál es? La evidencia y la... Ustedes ya tienen todo ahora. Están listos para ir a evangelizar. La otra semana, si Dios nos da la vida, la salud, vamos a comenzar a estudiar lo que son la inspiración, la revelación de la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando esto, nuestra base doctrinal número 1. Palabra de Dios, hermanos, y oramos.